Eh, Buenos días, Noel, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, Noel, la situación de Córdoba, con casi 5.000 casos en el día de ayer, todo se complica cada día más. No hay eh, atisbos de que se presente el ministro Cardoso en legislatura a dar explicaciones. Bueno, ya sabemos de que nuestra legislatura cordobesa hoy es una escribanía, donde tienen el poder y los números absolutos como para poder manejarse a discreción, ¿no? Y salvar a, a los que son sus funcionarios. ¿Qué posición toman ustedes desde la izquierda ante esta situación? Porque, bueno, es poco lo que se puede hacer en lo que tiene que ver a lo legislativo, pero se puede hacer algo eh, a nivel social, a nivel medios, que tampoco los medios ayudan demasiado. Sí, convengamos que hay ciertos medios hegemónicos que favorecen bastante las distintas políticas del gobierno provincial, pero en primer lugar, como vos bien decías, o sea, la legislatura hoy actualmente es una escribanía. Después hay una situación, bueno, en el programa anterior, hace unos días, cuando también me entrevistabas, charlábamos justamente cómo llegamos a esta situación, ¿no? Catastrófica, sanitaria, donde, bueno, en el día de ayer se dio el principal pico, el mayor pico de contagios, con alrededor de 5.000 casos, una situación inédita. Córdoba está muy por encima de la categoría de alto riesgo, o sea, ya estamos más allá del alto riesgo. Estamos hablando de una situación donde las 3.000 camas anunciadas de terapia intensiva anunciadas por el gobierno ya no alcanza, digamos. Y distintos organismos como el SATI ya venían diciendo algo que es muy real, que nosotros también decíamos que el gobierno se basa en la desinformación de la población, se basa en ocultamiento de datos. Sabíamos de entrada que había una ocupación de camas de pacientes no COVID que completaba el conjunto de las camas de terapia intensiva, que esos eran datos que el gobierno ocultaba, es decir, hoy si estamos entre un 95 y un 100% de camas, como plantean incluso muchos trabajadores de la salud, es así hace más de una semana. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno durante estos 9 días de confinamiento impuesto por el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Está aprovechando estos 9 días para, por ejemplo, eh, crear nuevos puestos de trabajo para reforzar el personal sanitario, que es una de las principales demandas? Está capacitando nuevos personales, aunque tarde tiempo, pero que es de urgencia, para crear nuevos especialistas intensivistas? Se está, por ejemplo, unificando el sistema sanitario de salud para poner todos los recursos y que no haya límites para poder paliar esta situación como corresponde. Se está multiplicando los centros de testeo. No, o sea, uno ve, ¿qué está haciendo el gobierno? Hasta ahora, estos 9 días de confinamiento, que incluso tuvo el rechazo de un sector de la población porque se ven afectados permanentemente por las medidas restrictivas y no hay medidas de contención social que realmente estén a la altura de estas medidas. Hay una situación muy crítica, sanitaria, que es de colapso, digamos. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, en donde lamentablemente o ha fallecido o está internado de COVID. Es una situación catastrófica desde el punto de vista sanitario. Ahora se discute que se va a volver a una semipresencialidad más o menos, no sé qué, para las escuelas. Una discusión que realmente no tiene explicación, cuando una de las tasas que hace justamente al crecimiento de contagios es la presencialidad escolar, y realmente en esta situación abrirla sin consultarle a los docentes, además que como siempre nunca la consultan. Entonces, ese es el marco de situación. Y a lo que vos preguntabas de qué se puede hacer, se pueden tomar muchas medidas, pero por supuesto
Si quieren después me explayo en un proyecto que presentamos ayer, pero en primer lugar hay que decir que la verdad que hay que hacer una gran campaña, hay que visibilizar lo que está sucediendo, hay que decir la verdad, digamos, hay que decir la verdad, y organizar a los distintos lugares de trabajo, como están haciendo los docentes, por ejemplo, que ya mismo en algunas escuelas ya hay asambleas, porque empiezan a decir, bueno, a ver qué va a decir UPC, qué va a anunciar el gobierno. Esa para mí es la salida, ¿no? La organización, porque está bastante difícil desde el punto de vista de las fuerzas políticas de arriba, los partidos del régimen, que haya respuestas a la altura. Noel, bueno, te confirmo lo que decías del colapso. En el sanatorio del Salvador falleció una persona de 74 años, a la cual le habían otorgado una cama de UTI, y a último momento se la dieron a un joven por la edad y porque, bueno, según el director, era más urgente que la de esta persona de 74 años que terminó falleciendo por no conseguir un lugar adecuado donde lo pudieran atender. Por supuesto, yo hablaba hace un ratito, le contaba a la gente, de la manera cruel con que te lo plantean los directores de hospitales, que no son los mismos que médicos. Ahí se puede hacer una división, ¿no? De médicos que pelean por sus pacientes y de directores que a lo mejor lo ven fríamente y te dicen, bueno, pero en ese momento era necesario más para el joven que para la persona de 74 años, que seguramente pensó para él, y esto es una opinión mía, pensó para él, bueno, ya vivió suficiente, pero tiene familiares, tiene amigos, tiene un montón de gente. Entonces, sí, la salud de Córdoba está colapsada. Sí, tenemos en el interior más problemas que los que tienen en capital. Tenemos un hospital como es el Iturraspe colapsado, tenemos ciudades chicas que tienen hospitales con 10 camas que están ocupadas totalmente porque parte de esas camas deberían de haberse dado en el hospital Iturraspe, el hospital de Río Cuarto, el hospital de Villa María. A ver, Córdoba es un caos. El daño que le hizo esta gestión a la salud cordobesa, que es la más poderosa de Latinoamérica, no tiene nombre. Y de alguna forma alguien va a tener que dar a conocer todo esto. Yo sé que es muy difícil de que muchos medios como Cadena 3, Canal 12, Mitre, te lo cuenten. Pero me parece que es hora de que salgan referentes de la política, como es el caso tuyo, como es el caso de Luciana, como es el caso de Dante Rossi, que es uno de los pocos opositores que sale y da la cara en esto, el mismo Marcelo Cosar, pero yo no veo a nadie del oficialismo, de los teóricamente peronistas, de los tipos que se tienen que ocupar de la justicia social, de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, vos bien decías que el gobierno es responsable de la situación, nosotros también lo veníamos diciendo desde el principio, como charlábamos la otra vez, o sea, la prioridad del gobierno, o sea, ¿por qué se llega a esta situación además de por la desinversión en la salud pública, además de la cero planificación? Porque atrás hay intereses, ¿no? O sea, acá hay una pandemia que tiene carácter internacional, pero lo que prima es la ganancia de los que más tienen, ¿no? Esa es la lógica de siempre. Entonces el gobierno priorizó la ganancia de los empresarios, obligó a todo el mundo a ir a trabajar, y todas las medidas, digamos, que se tomaron durante la pandemia fueron justamente priorizando que se siga garantizando la ganancia de los empresarios, ¿no? Incluso se incluyen dentro de esenciales actividades productivas exportadoras, o sea, permanentemente se trata de garantizar que quienes más tienen sigan vendiendo, sigan las mismas condiciones, y a su vez se fue empobreciendo la población y, por supuesto, también eso pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la población, incluso para la salud pública, ¿no? Vos decías, bueno, ¿qué pasa con los políticos? O sea, el oficialismo sabemos que tiene estos intereses, sabemos que defiende a las grandes corporaciones, a las grandes empresas, etcétera. Ahora, ojo que la oposición también, o sea, hay distintos bloques de la oposición, pero acá se cogobierna,
si bien la mayoría oficialista es, perdón, la legislatura tiene una mayoría automática, digamos, la mayoría de las leyes centrales que tienen que ver con el ajuste a los jubilados, con los problemas que tienen que ver con las cuestiones sociales, las vota el PRO y sectores de la oposición. Incluso al día de ayer yo la verdad que me quedé muy preocupada porque los legisladores radicales en el medio de esta situación tan crítica, ¿no? Propusieron un recorte, un traslado del BAE, digamos, de una conquista histórica a los trabajadores y fuerza, sacar plata de ahí para darle a los fondos para la salud pública. Es medio perverso, porque entonces hay que sacarle a los trabajadores para darle a los trabajadores. Bueno, ese es el tipo de política que tienen sectores de la oposición que nosotros no compartimos y que tiene que ver justamente con no tocar, o sea, nadie quiere tocar las ganancias de los sectores empresarios, los sectores que más tienen a costa del empobrecimiento de los demás. Y muchas veces enfrentan sectores, ¿no? Enfrentan trabajadores de luz y fuerza con lo de la salud. Esa lógica no va. No se puede atacar a los trabajadores para hacer demagogia, ¿no? Y en el marco de todo esto, lamentablemente, se usa la situación de la pandemia como margen de maniobra para la campaña electoral, y eso es muy preocupante, porque no corresponde a una situación tan crítica de vida o muerte como la que estamos viviendo. Además vas contra un derecho adquirido. Exactamente. O sea, vas contra un derecho adquirido. Vos sabés que Córdoba siempre tuvo, no sé si sana envidia, me parece que no es sana envidia, contra los empleados de PEC, contra los empleados de la Unión de Tranviarios Automotores, sobre los empleados de los interurbanos, y mirá lo mal que la terminaron pasando los empleados de los interurbanos, ¿no? A ver, vos no podés ir contra un derecho adquirido, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque atacás al sindicato, como lo atacó Yarlora en su momento. Entonces, bueno, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Yarlora tomó decisiones en su momento que le fueron favorables porque los gremios no pudieron salir a la calle. Entonces, la gente de Córdoba ve muy bien el trabajo que hizo Yarlora en la municipalidad de parar al SUEM, pero no cuenta, o no tomó en cuenta, que fue gracias a la pandemia, que los gremios no podían salir a marchar, aunque salían a marchar igual y terminaban imputados en más de una oportunidad. Contame un poco del proyecto que armaron con Laura. Hoy la habíamos invitado a Laura también, tenía que dar clase, así que contanos un poco el proyecto, porque vi un par de puntos, como por ejemplo un IFE, que estaría muy bueno porque hay mucha gente que no la está pasando bien. Me parece que uno de los graves problemas del gobierno nacional no solamente es el económico, sino que es el comunicacional, y me parece de que sería bueno de que la provincia también se haga cargo de los trabajadores cordobeses que no cobraron el IFE porque la provincia no se adhirió, ¿te acordás?, a la primera restricción, que no fue tan dura como esta. Uh-huh. Sí, como te decía antes, o sea, acá se quiere hacer creer a la población que no hay recursos, ¿no? Que no se puede, que estamos en una situación crítica, cuando ni se invierte en la salud pública para cuidar la salud de la población, ni tampoco se invierten en medidas de contención social cuando llegamos a situaciones catastróficas y no queda otra que imponer restricciones. Entonces, es una situación terrible. En el proyecto nosotros, que lo elaboramos junto con Laura, que como decía está trabajando, Laura salió del Consejo Deliberante hace unos meses y volvió a trabajar, que es una tradición del Frente Izquierda. Nosotros seguimos siendo trabajadoras, nunca dejamos de trabajar porque justamente no nos atornillamos en nuestros puestos, digamos, en nuestras bancas, pero justamente el eje central está en tratar de contemplar estas medidas más sociales, ¿no? O sea, en primer lugar, el proyecto propone la creación de un fondo de emergencia para garantizar, mediante la derogación de privilegios impositivos para grandes empresas multinacionales que durante la pandemia hicieron millones, call center, automotrices, empresas alimenticias,
incluso sectores como la Iglesia Católica que no paga impuestos y que desde ahí se podrían, a través de esas derogaciones, recaudar para un fondo. El recorte a la dieta de los legisladores, por ejemplo, nosotros no, porque cobramos igual que una maestra, pero el resto de los legisladores, o sea, la dieta de un legislador es 300.000 pesos al mes. Eso es muchísima plata, que desde ahí, un recorte desde ahí se podría también adjudicar. Y teniendo en cuenta que el superávit de la provincia fue de 26 millones de pesos, 26.000 millones de pesos, perdón, se podría solo con eso dar un IFE provincial de 48.000 pesos para más de 500.000 personas. Solo con eso, y el resto puede ir para la salud, para la educación, para garantizar la conectividad, que es también una de las cosas que proponemos para la virtualidad, para garantizar las viandas calientes de los chicos, que hay más de un 50% de pobreza infantil, entonces es importantísimo que se garanticen 4 comidas nutritivas, de la misma forma que proponemos una serie de medidas, como decía antes, la ampliación y la capacitación del personal de salud. Bueno, todos esos recursos pueden salir si tocamos a quienes más tienen, a quienes más han acumulado, y al mismo tiempo garantizamos a esos sectores que son invisibles, ¿no? Porque el IFE, ¿para quién sería? Empleados de comercio, empleados gastronómicos, trabajadores informales, en negros, que nadie habla. Nadie habla de esa juventud precaria que no tiene ningún derecho. Los delivery, sí. Noel, perdóname, ¿no? Te vuelvo atrás con lo que me decías. ¿Cómo es lo del sueldo de maestra y los otros legisladores 300.000? ¿Por qué no me explicas? Históricamente el Frente de Izquierda, desde que subimos como la primera banca, desde después del 2011, hemos planteado un elemento que nos parece fundamental. Todos los diputados tienen que ganar lo mismo que una maestra. ¿Por qué? Porque si vos vivís como un trabajador, por lo menos nosotros, que somos un partido de trabajadores, defendemos los derechos de los trabajadores. Pero sí, lo que sucede en la realidad hoy, que todo diputado, legislador, senador, etcétera, gana realmente sueldos bastante abultados, igual que son parecidos a los gerentes, ¿no? Y no es casualidad, porque es que justamente defienden esos intereses. Si uno vive como un gerente, si uno vive en esas condiciones, defiende esos intereses. Entonces, para nosotros es fundamental que todo diputado gane como una maestra. Jamás en ningún lugar, en la legislatura de la provincia de Córdoba, en el Consejo Deliberante, en el Congreso Nacional con mi compañero Nicolás del Caño, nos han aprobado ni aceptado discutir ese proyecto. Y mientras, por ejemplo, legisladores de la oposición radicales allá le querían recortar el salario a los trabajadores de EPEC para darle a los costos, ¿por qué no se recortan sus salarios? ¿Por qué nos discutimos que no podemos cobrar esa barbaridad cuando justamente estamos en una situación crítica donde hay pobreza, hambre, crisis? Bueno, ese es el planteo, ¿no? Que todos cobren como una maestra. Ese proyecto lo presentó Laura Vilches en su momento, lo hemos continuado en generaciones y generaciones en las bancas, digamos, para discutir, es algo que se han negado siempre. No, vos sabés que no lo puedo creer, vos sabés que no lo puedo creer realmente. A ver, Nicolás del Caño está cobrando el sueldo de un maestro. Bueno, tenés muchos representantes de izquierda, está Miriam, está Néstor, con quien hace muchísimo tiempo que no hablo. Ellos también están cobrando ese sueldo y Sí, nunca sí. se hizo público. ¿Cuántos Sí, saben? A público. ver, ¿cuántos saben de esto? No, de verdad, porque nunca lo viste que, por ejemplo, en TN nos estén contando de que hay diputados de que están cobrando el sueldo de un maestro. ¿Cuánto es el sueldo de un maestro en Buenos Aires? A Y ver, es menor que acá, es menor que acá, un claro, poco más. es Pero mucho menor. 44, sí, 44.000 pesos nosotros, o sea, hay una situación, ese es el rango que nosotros nos medimos, ¿no? El resto de las dietas, para que te den una idea, el resto de las dietas, que es bastante, se va a una cuenta pública para aportar a distintos procesos de organización, fondos de lucha, aportes, por ejemplo, acá históricamente hemos aportado a la construcción de movilizaciones del Ni Una Menos, por ejemplo, a campañas contra la violencia, a distintos fondos de lucha de los trabajadores. Toda esa plata se destina a la organización y la lucha de los sectores populares, oprimidos, trabajadores. Esa es la tradición del Frente Izquierda. Es verdad que muchas veces no se quiere poner en agenda esta discusión porque implicaría justamente que la población, que seguramente en su mayoría comparte este criterio, ¿no? Y Sí, más con sí, la totalmente. situación
claro, de atraso salarial histórico de hace 5 años que hay, que el poder adquisitivo perdió más de un 20%. Bueno, en esta situación de decir, bueno, ¿por qué todos no cobramos? Si vos le preguntás a la población, te va a decir, sí, que cobren igual que nosotros. Este, algunos dicen, no, bueno, pero nivelen para arriba en vez de nivelar para abajo. Nivelen para arriba los salarios de todo del conjunto de los trabajadores. Pero hoy la realidad es esa. Y nosotros, digamos, seguimos siendo trabajadores, como decía, no es solo cobrar como una maestra, sino que es también salir de la banca, rotar con nuestros compañeros del FIT, compartir, digamos, los tiempos entre los distintos partidos, y también salir y volver a trabajar, ¿no? Mi compañera Laura está dando clases ahora, yo toda mi vida fui una trabajadora precarizada, nunca conocí un recibo de sueldo, y cuando termine mi mandato veré a dónde volveré a trabajar. Es decir, nuestras vidas no cambian, no nos enriquecemos de la política y estamos en contra de la casta política, ¿no? No tengo palabras, no tengo palabras y yo te puedo asegurar de que este Zoom lo vamos a viralizar porque hay que viralizar este tipo de situaciones. Lo que te quería decir es que se trata de plantear o se trata de visualizarlo a nivel nacional en muchos medios a Nicolás del Caño como un trosco loquito, perdonando la palabra y con todo el respeto que me merece el flaco. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Porque estas ideas son molestas? Y porque inclusive yo en algún momento lo dije, a ver, es muy fácil que vos me estires un proyecto ahora y me cuentes todo lo que podés hacer con la provincia, con el IFE y demás, porque total sabés de que no vas a gobernar nunca. Y ahora, escuchándote, sabiendo cómo pelea cada legislador con el sueldo de maestro cuando los otros legisladores están ganando 300.000 pesos, entonces es como empezás a ver de otra forma y empezás a entender la televisión de la Corpo, por qué le llama el trosco loquito a Nicolás del Caño. No lo dicen así al aire, está claro, pero lo dejan entrever. No sé si me explico. Sí, sí. Yo creo que Nico, de conjunto del Frente de Izquierda, pero desde ya Nico como uno tal vez de los más conocidos, más referentes, expresa una tercera posición, ¿no? Una tercera posición que no es, ni de, no está en la grieta, o sea, muchas veces no han querido meter en la grieta, pero nosotros absolutamente somos una posición independiente. Eso molesta muchísimo, muchísimo, porque que justamente han intentado construir permanentemente una polarización social, ¿no? O sea, está a grandes rasgos un sector del peronismo, del Frente de Todo, el resto, la oposición de Juntos por el Cambio, bueno, y después distintos bloques se van ajustando a esas dos grandes alas, pero la verdad es que en muchas cosas, y yo insisto en esto, en muchas cosas hay cogobierno, y en las principales cuestiones estructurales hay acuerdo, en pagarle y subordinarnos al pago de la deuda del FMI, en no priorizar los derechos de los trabajadores en el marco de esta crisis, en no haber tomado medidas de fondos en la política sanitaria. Bueno, nos llevó a esta situación. Una tercera posición, para decirlo así, un frente de independencia política, que no depende ni económica ni políticamente de ningún sector concentrado del poder, y que justamente trata de desarrollar un programa no solo a favor de los intereses de los trabajadores, sino de conjunto con una perspectiva de transformación radical en la sociedad, por supuesto que pone en cuestión la desigualdad estructural que genera el propio sistema capitalista y los partidos que gobiernan para esos sectores. Entonces sí, yo creo que se han intentado a veces hasta ridiculizan nuestras posiciones porque realmente dicen aquí utópica, la izquierda, todo. Bueno, miren, cosas básicas, como por ejemplo que Argentina produzca sus propias vacunas, nos decían, no, pero eso es utópico, se demostró al poco tiempo. Al poco tiempo se demostró que tenemos dos laboratorios a 7 kilómetros de distancia cada uno, que uno produce el principio activo y otro hace el envasado, y que se podría funcionar si en vez de haber hecho negocios con los privados que nos robaron y nunca nos trajeron las vacunas, se hubiera puesto eso para la producción nacional. Es decir, utópico no es, utópico garantizar y priorizar la salud en este momento, que son medidas mínimas de emergencia, no es
pero no pueden ni garantizar eso, y nuestras ideas permanentemente, muchas veces se van confirmando, y que expresan que realmente son los trabajadores de la salud, los trabajadores docentes, el conjunto de los trabajadores, los que son los únicos que realmente le interesa la situación de la sociedad, ¿no? Y no esta casta de políticos que gobierna para los intereses de siempre. Ahí Miriam te hace una pregunta, ¿eh? Vamos. Buen día, Noé. Un gusto conocerte y muy atenta a tus explicaciones. Cada día nos asombramos más de lo que estamos descubriendo, ¿no? Y de esa manera también la gente, nuestros queridos oyentes. Noé, los profesores de nivel secundario, yo fui profesora de nivel secundario, me jubilé en septiembre del año pasado, por fin están alzando la voz pidiendo que se los vacunen, porque no vacunaron a ninguno, no están incluidos ni esta semana, están incluidos en la vacunación, y estamos dentro de un departamento donde por lo general, departamento San Justo, la mayoría acata todo lo que dice UPC. UPC prometió que la vuelta a la presencialidad iba a ser con todos los docentes vacunados. Después vemos, porque me pasaron los docentes, que por escrito ponen que están luchando, pero después la realidad es otra. En estos momentos, y te lo puedo asegurar porque me lo dicen las familias, ahora se están animando a contar, en este momento, y por eso interpreto la decisión del gobierno de Córdoba en este momento, que vuelve el lunes con una presencialidad mitad, no sé el nombre porque son tan creativos en poner otros nombres para que sigamos creyendo, algunos, ¿no? Porque quienes analizamos cada palabrita decimos es más de lo mismo, no vuelve secundario, pero ¿sabés por qué no vuelve secundario? Porque no vacunaron los docentes y porque el mayor nivel de contagio está en el secundario, no, eso seguro que vos ya lo sabés, pero en esta zona nos brindan toda esa información. No hay un pueblo, una ciudad que lo dé a conocer en el reporte epidemiológico. Es tristísimo lo que está pasando. Entonces, nosotros, desde lo que podemos, vamos alertando a la familia. ¿Tenés un hijo en secundario? Bueno, cuídense mucho, porque ahí está el contagio, ahí está, ¿no? Me habían muteado sin querer. No, es tal cual, tal cual. Bueno, de hecho ahora, si no me equivoco, entiendo que la conducción de la UPC iba a reunirse con cuerpos delegados, departamentales, porque están esperando el anuncio del gobierno para ver qué decir, están esperando que el gobierno diga, para ver cómo se reubican realmente. La conducción de UPC realmente ha sido vergonzosa porque algo que está claro, no solamente que ha expuesto la salud de los docentes, ¿no? Sino que ha permitido que se avasallen sus derechos con la modificación del estatuto, que eso se votó en la legislatura, que es brutal, precariza a todos los docentes. La cuestión del Memo 4, ¿no? Se avasallan los derechos a las dispensas. Bueno, situaciones que han sido inaceptables. Ahora, realmente, en esta situación tan crítica, como vos bien decís, los secundarios aumentan los contagios. ¿Cómo se explica que la mayoría ha aumentado, no la mayoría, pero ha aumentado mucho en la franja etaria joven, adolescente, la cantidad de contagios, si no es por la presencialidad? O sea, no se explica de otra manera. Entonces, en una situación tan crítica como esta, volver a la presencialidad, desde nuestro punto de vista, es completamente irracional. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que se tiene que escuchar a los docentes en las escuelas, se tiene que escuchar a la comunidad educativa. Jamás se convocó a escuchar a la comunidad educativa, a preguntarle cómo estaban, en qué condiciones de trabajo están, porque también hay que sumarle la superexplotación, darle clase a los chicos virtual, después volver a ir a la escuela. Se vuelven locos, los docentes están agotados. Entonces, esa situación
para nosotros se tiene que escuchar a las escuelas. Nosotros, además de que no se puede volver a la presencialidad en esta situación, hay que escuchar. En el proyecto este que estábamos hablando recién, proponemos, o sea, que sean mediante los mandatos de base de las escuelas, que se define si se vuelven hoy en qué formalidad, porque si no, ¿cómo puede ser que una conducción que es afín al gobierno, que le garantiza las condiciones que ellos quieren, a costa de la salud de los demás, bueno, terminamos como terminamos, ¿no? Docentes fallecidas, incluso vacunadas, o sea, una situación de terror. Entonces, como salida, digamos, para mí la docencia se tiene que organizar, tiene que confiar en su propia fuerza, porque en esta situación la población va a entender perfectamente por qué no quieren volver a la presencialidad. Hay que ganarse la opinión pública, tienen que hacer campaña, mostrar las condiciones de infraestructura, las condiciones de falta de alimentación de los chicos, mostrar la situación de la comunidad educativa, ponerse como voceros de esos y exigir medidas, no solo que no se puede volver a la presencialidad, sino, como decía, alimentos, conectividad, dispositivos tecnológicos, garantizar a los chicos las cuestiones elementales y a su vez también las condiciones laborales de los docentes que, como te digo, vienen una tras otra de ataque. La pandemia ha sido para los docentes, se han perdido, no sé, más derechos que en varios años juntos con la pandemia, con la excusa de la pandemia. Derechos y también poder adquisitivo, porque si hubiera perdido derechos, nomás, bueno, decís, pero se perdió el poder adquisitivo, los docentes deben estar entre el 20 y el 25% por debajo de la inflación desde que comenzó la pandemia, porque ya le venían debiendo a UPC. Yo realmente no entiendo la posición de Montserrat, yo no la puedo entender a la posición de Montserrat. No la puedo entender, o sea, todos los secretarios generales que tuvo UPC terminaron siendo ministros de educación. Montserrat no tuvo esa suerte porque tiene la letrita esa que en Córdoba se odia, que es la letra K. Entonces, claro, él tenía que lograr algo y tratar de llegar de la misma manera. Bueno, llegó a nivel nacional, pero a nivel Córdoba está clarito lo que está haciendo. Él y toda la lista celeste y todos los acompañantes, pues son todos acá. Acá no le echás la culpa solamente al secretario general. Nosotros tenemos amigos que son docentes y que pertenecen a las otras a las otras listas, y nos hablan como nos contás vos, y tenemos docentes de Carlos Paz y de Cosquín que nos están diciendo lo mal que le están pasando, con el tema del frío, que los pibes ponen las botellitas de coca para que no se cierren las ventanas. Que les dicen que vayan a hacer no me acuerdo cómo es, la pausa esta, ejercicio físico para pasar es una vergüenza, que lleven colchita a los chicos para poder estudiar. Pasar de ahí, digamos, a una restricción de 9 días y después una vuelta gradual a la presencialidad, o como quieran llamarlo, es realmente una expresión más de lo vergonzoso. Pero por lo que decías de las conducciones sindicales, ¿no? O sea, UPC, y de conjunto, la CGT provincial ha actuado como garantizador de la pasividad. Es decir, el gobierno tiene un plan, ese plan se va a garantizar mediante el acatamiento total de las conducciones sindicales. Y los distintos procesos de organización, que es al cual hay que apostar, han expresado que no hay acuerdo, digamos, con lo que se impone. Pasando desde cuando fue el ajuste a los jubilados, ¿se acuerdan que ningún gremio hizo nada? O sea, estamos hablando de Córdoba, que tiene una enorme tradición en el movimiento obrero, que tiene grandes derechos conquistados. Bueno, de a poco se fue avanzando y los sindicatos han dejado pasar. Esa es la política. Garantizar una mayor precarización, bajar el poder adquisitivo de los salarios, si se tiene que garantizar las clases mediante la superexplotación de los docentes, que se haga, si se tiene que modificar derechos adquiridos laborales, digamos, también que se pase por encima, pero como decía, no hay posibilidad de que esta situación haya llegado como está sin el acuerdo absoluto de las conducciones de la CGT, ¿no? Pasó también con otros sindicatos. Entonces, hay que apostar mucho
a la autoorganización. Yo creo que hay que estar alertas ahora a los anuncios, hay que estar alertas a lo que diga el gobierno y UPC para responder coordinadamente lo más que se pueda. Acá en Capital la oposición docente tiene un poco más de peso y puede garantizar algún proceso de visibilización, de campaña. Ahora, hay que tener en cuenta, no se trata solo de virtualidad versus presencialidad. Ambas tienen sus consecuencias que nosotros tenemos que pensar integralmente, digamos, ¿no? Porque como decía, atrás también hay muchos sectores que hacen demagogia electoral, porque imponer una virtualidad sin garantizar la conectividad a los chicos, sin darle de comer, sin volver a abrir los PyCor, también es imponer una situación a las familias que tampoco es lo que corresponde. Entonces, hay mucha campaña. Para mí hay mucha demagogia electoral detrás de todo esto, y esto es importante porque no puede ser que se use el miedo de la población, la cuestión sanitaria, para referenciarse sobre medidas parciales, pero la cuestión acá es de fondo. Y cierro simplemente con esto, porque como decíamos, en esta situación hay que imponer planes integrales, un conjunto de políticas, no una, no dos, no hacer anuncios que no se saben cómo se van a efectivizar a costa de quién, que me parece que es un poco lo que juega permanentemente oficialismo y oposición, no solo en la provincia, sino a nivel nacional también, y hay que pensar un plan integral. ¿Quién tiene que, recursos hay, digamos, quién tiene que poner? Los que ganaron durante todo este tiempo, los intocables, los sectores concentrados, que pongan lo que corresponda para que la población no pase hambre, para que los chicos tengan la vianda, para que haya un IFE para la provincia, para que se aumente el salario docente, salud. O sea, es así, un plan integral, eso es lo que proponemos al Frente de Izquierda, y haremos todo lo posible para que desde abajo, desde los lugares de trabajo, se organice y se levanten estas demandas y se imponga, se visibilice y genere una situación que obligue a dar respuesta, ¿no?, a los de arriba. Esa es nuestra perspectiva. Muchísimas gracias, Noel. Clarísima. Bueno, ya seguramente tendremos otro Zoom porque estábamos armando en off algo que se podía hacer. La gente de Zoom nos está avisando de que nos quedan 2 minutos. Te dejo el cierre. Un abrazo grande y muchísimas gracias por la atención a nosotros. Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo, no es un gusto. Bueno, así pasaba.